Buenas, hoy voy a hablar sobre la estimación en la administración de proyectos. Como contenido tenemos los conceptos básicos, qué es la estimación de proyectos, los principios de la estimación, las ventajas, las dificultades de la estimación, las herramientas para el diagrama, las técnicas en la estimación del tiempo, de costos, de esfuerzos y de tamaño. También tenemos el ejemplo de estimación. Para empezar, ¿qué es un proyecto? Básicamente es un plan que se arma con un objetivo específico, que ya viene con un tiempo y recursos limitados. Además, el proyecto lo acompaña un presupuesto que se utiliza para ver cuántos recursos, herramientas, personas y costos se va a necesitar. ¿Qué es la gestión de proyectos? La gestión de proyectos es aquellas técnicas, prácticas y perspectivas teóricas que nos ayudan para administrar, diseñar y orientar los proyectos. También tenemos los objetivos en la gestión de proyectos, que son, podemos gestionar el inicio y la manera en el que el proyecto va a ir avanzando. Podemos darle nuestros métodos y, y controlarlos también. Pues también podemos ver cuáles problemas van surgiendo y podemos responder a estos problemas. También facilita la finalización y la aprobación del proyecto. Hablaremos también sobre el triángulo del hierro, que es básicamente son las restricciones que se hacen en la gestión de proyectos. ¿Para qué? Para que una de las tres variables, que son el tiempo, alcance, costo, no, no puedan modificar a las otras variables. Como por ejemplo, digamos, si hasta un tiempo determinado, el tiempo no puede cambiar porque ya está restringido. Restringido el tiempo, si se alarga el tiempo, va a haber más coste. Entonces, por eso se restringen las variables con el triángulo de hierro. También tenemos las etapas. Análisis de viabilidad del proyecto. Aquí es donde se mira si el proyecto va a ir por buen camino o si tiene futuro. Tenemos la planificación detallada del trabajo a realizar, donde se realizan todas las estimaciones, se realiza cuáles metodologías vamos a ocupar y el tiempo, el cómo se va a iniciar y todos esos procesos. También pues, después de haber recibido el OK, podemos poner en práctica el proyecto. Luego podemos darle seguimiento al proyecto a ver si va al pie de la letra con las estimaciones, si va al pie de la letra con las metodologías, también si no hay fuga de costes, de tiempo, de personal, y cerramos con la finalización del proyecto, que es la estimación. La estimación es como un presupuesto para ver cuánto vamos a necesitar, cuánto tiempo, recursos se van a necesitar a lo largo del proyecto. Eh, Antes de que se empiece el proyecto es necesario hacer las estimaciones. La estimación depende de varios factores, de qué tan complejo es el proyecto, el tamaño del proyecto, la estabilidad de los requisitos, la facilidad de identificar, la estructura de la información, la disponibilidad de la información histórica. También tenemos los principios básicos en la administración de proyectos, en la estimación. Si nosotros retrasamos más la estimación, puede que sea más detallada, más precisa, porque se analizan de mejor manera. También tenemos la estimación por analogía, por comparar proyectos similares y utilizar el costo como tener una base. La ley del Parkinson. El trabajo se extiende para rellenar el tiempo disponible. El precio para ganar. El coste como que se estima cuánto presupuesto tiene el cliente para poder gastar en el proyecto. Y también tenemos las técnicas de descomposición. O sea, aquí se estima el coste, se descompone el precio del producto y del proceso. También tenemos los modelos empíricos, los modelos de regresión que relacionan con tamaño o funcionalidad. Continuando con
las estimaciones de proyecto, estas son algunas de las ventajas que se pueden tener a la hora de realizar una buena estimación de un proyecto. Primero tenemos la estimación de las necesidades. Al realizar esto, se estiman todas las necesidades con una mayor precisión y además así se identifican los recursos que sean internos o externos y así construir una buena estructura jerárquica. Después tenemos el de tiempos de inicio y finalización. Al hacer una estimación de un proyecto, toda la actividad tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y nosotros al realizar esto, se establece un tiempo que se ajuste a la duración en la que se llevará a cabo la realización de dicho proyecto y así evitar que sea un proyecto incompleto. De ahí tenemos costes indirectos y beneficios. Una vez que tenemos todos los costes directos del proyecto presupuestado con conocimiento y garantías y sabemos que son correctos y ajustados, podemos estimar los costes indirectos con la confianza. Si queremos hacer nuestra oferta realmente competitiva y ganadora, debe ser capaz de reducir al máximo las contingencias y los por si acaso que se generan sin riesgo de perder el margen de beneficio. Ahora tenemos la anticipación de riesgos e imprevistos. En la anticipación de riesgos e imprevistos, tanto los riesgos como los imprevistos pueden afectar el buen funcionamiento que tiene el proyecto. Y al realizar esto, se va a llegar a presentar alguna situación que sea trágica y se puede contar con soluciones que se han previsto desde el principio y así limitar los impactos que pueden tener en el proyecto. Y como la quinta ventaja tenemos el conocimiento detallado de nuestros costes. El conocimiento detallado de nuestros costes es cuando presupuestamos trabajos en un sector altamente competitivo, necesitamos entender y conocer con la mayor precisión posible cuáles son nuestros costes. Así, para elaborar un buen estimado de costes, debemos conocer las cantidades exactas, ya digamos, del material que se va a utilizar por cada tarea y los precios unitarios. Y así se va a aplicar una productividad y rendimiento acorde a la dificultad del trabajo que se realizará. Ahora procederemos a las dificultades en el proceso de estimación. En este, en las dificultades que tenemos son enumeradas 5. La planificación es no ajustada a la realidad, que esto es por si, por ejemplo, sabemos que se va a tardar, digamos, un mes en que se termine de realizar el proyecto y no planifiquemos que se va a hacer en 15 días o 20, porque esto va a hacer que se rediseñe toda la planificación de nuevo y va a causar estrés y más que todo inconvenientes en la hora del proyecto. En el segundo tenemos la comunicación pobre e inadecuada. Todas las partes que estén implicadas en el proyecto deben mantener una buena comunicación, ya que sea clara y precisa para trabajar en sintonía. En el 3 tenemos que no se lleguen a gestionar los riesgos. Todos aquellos aspectos que generen incertidumbre en el desarrollo del proyecto deben ser considerados como riesgo y así va a haber una manera para saberlos controlar. En el número 4 tenemos reuniones de requisitos inexactos. Dejar claros los requisitos y los objetivos antes de la ejecución es vital, ya que es muy importante comprobar que nos estamos comunicando de forma clara y por lo tanto hay que asegurarse de que todos tienen sus objetivos realmente claros. Usar una herramienta de gestión de proyectos inadecuada. La herramienta que se utilice para monitorear la gestión que se va a hacer en el proyecto tiene que ser, es una ayuda clave para tener un buen funcionamiento y una buena
administración de cómo se hará el proyecto. Y si no se llega a realizar la correcta, esto puede ser un estorbo si no es la adecuada. Ahora procederemos con la herramienta para la creación de diagramas. Esta tenemos diagrama de Gantt y el diagrama de PERT. El, el diagrama de Gantt es un diagrama que básicamente es una herramienta que es muy útil para planificar proyectos. Esta tiene una vista general de las tareas programadas y además el diagrama de Gantt te puede mostrar la fecha de inicio, finalización de un proyecto, qué tareas hay dentro de ese proyecto, quién está trabajando en cada tarea, la fecha programada para inicio y finalización de las tareas del proyecto, una estimación de cuánto llevará cada tarea, el tiempo que se tardará en realizar cada tarea y cómo se superponen las tareas y la relación que tienen entre ellas. Al usar el diagrama de Gantt se puede tener buena claridad, una vista general simplificada, datos sobre el rendimiento, una mejor gestión del tiempo y flexibilidad. El diagrama de PERT es una herramienta que se utiliza para programar, organizar, planificar con detalle las tareas que se realizarán en el proyecto. Eh, Proporciona una representación visual del cronograma de un proyecto y se desglosa las tareas individuales. Este diagrama es similar al diagrama de Gantt, pero su estructura es diferente. Crear una hoja de ruta del proyecto en forma de diagrama de PERT ayuda a realizar varias actividades de planificación del proyecto, entre las que se incluyen las siguientes, que es obtener la aprobación de directivos con respecto al programa, comunicar los objetivos del proyecto a los que están participando, crear un plan detallado y visual de un proyecto complejo, estimar el tiempo que se realizará en el que se realizará para finalizar las tareas individuales. Y algunas ventajas que tiene este diagrama es que proporciona una herramienta para monitorizar el estado del programa. Te permite aclarar las limitaciones de tiempo para el equipo. Ofrece una vista detallada de secuencia en las que deben efectuar las tareas y reduce los residuos y costos en el desarrollo del proyecto, entre otros. Estimar requerimientos nos permite predecir y planear en mejor medida las entregas de un proyecto. Buen día, les saluda Irving Martínez y hablaremos un poco acerca de las técnicas de estimación de tiempo, costos y esfuerzos. La razón por la que estimamos esfuerzos en el proyecto de software es porque de esa manera podemos comprometernos con la entrega y no tener que estar corriendo o trabajando horas extras para lograrlo. Y aunque estimar no es algo 100% exacto, es un inicio muy importante para poder empezar a planear y predecir el trabajo del equipo. Con el tiempo, el equipo ganará experiencia y conocimiento del proyecto. Además, las interacciones entre sus integrantes también van a mejorar. Todo esto va a tener un impacto positivo en las estimaciones, haciéndolas cada vez más precisas. Tenga en cuenta que no todas las tareas tienen el mismo nivel de dificultad o tamaño. La verdad es que hay mucho de dónde elegir en técnicas de estimación. Por ejemplo, de juicio de expertos, por analogía, por descomposición, hasta de modelos paramétricos y procedimentales. Estos son tres métodos fáciles de entender para que puedas usarlos en los proyectos, pero se debe tener en cuenta tres cosas muy importantes. Primero, las estimaciones las debe de hacer el equipo de desarrollo y no el cliente ni otra persona. Segundo, las estimaciones las debemos de hacer de forma colaborativa entre todo el equipo de desarrollo. Eso nos va a permitir obtener estimaciones mucho más eficientes. Tercero, no emplear unidades de tiempo, como por ejemplo horas o días. Tenemos que hablar en términos de dificultad y complejidad, ya que las personas se nos hace mucho más fácil
la clasificación de las cosas entre tamaño o complejidad. Con relación a las técnicas de estimación de tiempo, podemos decir que el tiempo es el recurso más preciado que tenemos y por lo cual es de suma importancia el uso de técnicas de estimación de tiempo en nuestra administración, como por ejemplo las técnicas por registro, por criterios de expertos, por desglose o índice personal. También tenemos las técnicas para la estimación de costos, sea por analogía, paramétrica, análisis de reserva o costos de calidad. De igual manera tenemos técnicas para la estimación de esfuerzos en el proyecto. Tenemos la técnica Wiedemann-Delfin, Planning Poker, Button System, Dotbotting, entre otros. Para mencionar algunas técnicas de estimación, tenemos esta técnica de Planning Poker. Es una técnica de estimación que hace uso de un juego de cartas de póker. Cada carta tiene un número y sigue la secuencia. Con esto se desea que por elección de los integrantes pueda deducir la complejidad de la tarea y de esa forma estimar o asignar a uno o varios integrantes a la misma. Incluso se suele debatir en cuanto a las clasificaciones o resultados del Planning Poker son parecidas. Otra de las técnicas es la técnica T-shirt size o por talla de camisas. Y esta en particular nos ayuda en el procedimiento de estimar más fácil, ya que la conversión se da en términos de tamaño y no de números. Y tenemos tallas como XS, S, M, L y XL. Al igual que en el método anterior, este también es proceso de votación, donde cada integrante del equipo revela al mismo tiempo que sus compañeros de trabajo el tamaño que considere más apropiado para la tarea en cuestión. Simplemente que aquí solo hay 5 opciones, que son las 5 tallas. Saludos, siguiendo con la temática, quiero exponer sobre 5 diferentes técnicas existentes para escatimar tamaño de software en una estimación de proyecto. La primera, la complejidad, ¿verdad? La cual consta de un método estático de prueba en el que las propiedades del software que se pueden medir se identifican y evalúan simplemente. Segunda, estimación por línea de código. Esta estima basada por programas de tarjeta perforada, midiendo software, calculando simplemente las instrucciones del código fuente y cada componente del producto software, siempre excluyendo los comentarios y los espacios en blanco, ¿verdad? Caso 3. Los casos de uso. Es una técnica en la que se capturan requisitos potenciales en un sistema nuevo o actualizaciones de software. Cada uso de proporcionalidad o evalúa más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. Punto 4. Puntos de historia. Se define como una unidad de medida utilizada principalmente en la gestión de proyectos ágiles. Se utiliza para estimar la carga de trabajo global en los equipos con el fin de planificar cada sprint o interacción. Y como última, la estimación basada en puntos de función puede utilizarse de manera efectiva para medir la funcionalidad del sistema. Al usar datos históricos puede usarse para estimar el costo o esfuerzo requerido. Ahora bien, para efectos de ejemplificar mejor del cómo debería desarrollarse la estimación o una idea de cómo estimar un proyecto, explicaremos un ejercicio desarrollado. Este es un ejemplo de estimación PER. Es muy importante para el examen de certificación del PMI. Es por eso que compartimos el siguiente ejemplo. Para un proyecto que consta de 3 tareas, a veces secuencias, se ha estimado la siguiente duración, ¿verdad? La cual identifica 3 actividades, A, B y C, da una duración optimista, una duración probable y una duración pesimista. A partir de esta distribución beta, estimemos cuál es el estimado total del tiempo para este proyecto. Utilizando una precisión del 95% más probable o menos probable,
tenemos que la duración de la actividad va a ser igual a la estimación optimista, la estimación más probable y la estimación pesimista, todas sumadas, con la única excepción de que la estimación más probable se multiplica por 4, ¿verdad? Y luego lo dividimos entre 6. Para la desviación estándar, solo tomamos la estimación pesimista por la estimación optimista, ¿verdad? Dividido entre 6 y da una variancia de 2 estigma, ¿verdad? A continuación vemos una distribución normal estándar en este gráfico de los porcentajes de cada actividad. Esta tabla nos indica que existe un 99.3 de probabilidad de duración en la actividad, por decirlo A, que sería de una desviación media de más o menos 3. En la segunda tablilla aparece posiblemente un 95.46, pero con una desviación estándar de más o menos 2 en desviación estándar, ¿verdad? Y por último tenemos el 68%, 68.6 aproximado de media estándar, pero más o menos 1, ¿verdad? En total tenemos sigma 1 con un 68%, resumiendo datos, sigma 2 con 95% y sigma 3 con 99%. Ahora, realizando los pasos que indica la fórmula, estimamos que para la actividad A tenemos una duración de la actividad en 7 días, una desviación estándar de 1.33 y una varianza de 1.76. Para la estimación B tenemos 11 días, desviación estándar de 2 y una varianza de 4. Y para la opción C tenemos una desviación de 9 días, una duración de actividad de 9 días, una desviación estándar de 1.6 y una varianza. Ahora realizamos la suma de los días en base al cálculo de PERT, que son 7 días, 11 días y 9 días, y tenemos un total de 27 días. ¿Cuál es el estimado total del tiempo por el proyecto? 27 días, por supuesto. Por otro lado, estadísticamente no es correcto sumar solo la desviación estándar, ¿verdad? Por lo que tenemos que sumar la varianza de cada actividad y obtener la desviación estándar total, lo cual se obtiene de la siguiente fórmula, ¿verdad? Y nos da un punto de 2.92. Continuando, ahora si podemos calcular el rango de intervalo de confianza en un 95%, tenemos presente que estigma 1 siempre es de 68, estigma 2 de 95, estigma 3 de 97. Entonces el menor tiempo probable es de 27 menos 2 multiplicado por 2.92, ¿verdad? Que era la desviación estándar que nos había dado. Entonces en total tenemos que el menor tiempo probable es de 21.16 días. Y el mayor tiempo probable es de 32.68 días. Con esto finalizo la presentación. Estamos agradecidos y cualquier consulta estamos a la hora. Gracias.